Cuba es una mezcla de razas, un conjunto de culturas mezcladas en una sola isla. La huella de la inmigración española y africana en nuestro territorio es la más conocida, pero si rastreamos nuestro ADN en detalle, descubriremos muchas más nacionalidades entrelazadas. Sangre de hombres valientes que llegaron a nuestras costas en busca de un futuro mejor. Uno de los menos conocidos es el legado sueco en Cuba. Comunidades enteras de nórdicos se asentaron en nuestro país, y sus costumbres y tradiciones se fundieron con las nuestras, creando un lazo invisible que nos une a su historia y cultura. ¿Quién iba a pensar que la sangre de poderosos nórdicos y vikingos fluiría ahora por las venas de los habitantes de una pequeña islita del Caribe? Se supone que para allá era para donde estaba el pueblo de lo que era Vallate. Nosotros hemos venido hasta aquí en la moto a buscar el lugar donde vivían los suecos. A menudo solemos bromear sobre el hecho de que haya cubanos viviendo en cualquier parte del mundo. Decimos cosas como: el cubano lo mismo alquila camellos en el desierto que le vende hielo a los esquimales. La necesidad nos ha impulsado a emigrar. Pero la verdad, no es de extrañar que el cubano sea tan aventurero si nuestras raíces provienen de todas partes del mundo. No sé si ustedes saben que nuestros pobladores originales fueron prácticamente exterminados durante la conquista y la falta de mano de obra fue suplida con esclavos africanos. Así que la gente cree erróneamente que los cubanos solo descendemos de españoles o africanos. Pero Cuba era un país tan próspero que acogió a migrantes de todas partes del mundo. Yo tuve un novio que era descendiente de jamaicanos, como yo misma soy descendiente de españoles. Y luego del video donde yo les conté cómo me hice ciudadana española, algunos de ustedes me preguntaron que si yo conocía de alguna otra nacionalidad que se hubiera asentado aquí en Cuba. Y se me ocurrió hacer este video y contarles la poco conocida historia de cómo una comunidad sueca se asentó durante muchos años en un territorio que actualmente pertenece al municipio o al pueblo donde yo me crié. ¿Y qué queda de ellos en la actualidad? Esta historia de los suecos me llega a través de mi papá. No se preocupen, no soy descendiente de vikingos ni de suecos. Bueno, que yo sepa. Pero mi papá, por cosas de su trabajo, tiene conocimiento de la historia local del municipio. Y él fue quien me sugirió que hiciera este video. Por cierto, por si no me conocías, mi nombre es Legna, este es mi canal. Y vamos a ponernos bien cómodos porque este video está cargadito de chismes como a ustedes les gusta. Quería poner las luces de aquí atrás, pero no hay corriente. Pues resulta que entre los años 1900 y 1902 empiezan a llegar suecos a la isla de Cuba, en su mayoría para trabajar en la construcción de la vía férrea. Uno de estos suecos fue el médico llamado Alfred Lind, quien, agobiado por la gran carga de trabajo que tenía en Minneapolis, decide venirse a Cuba para encontrar reposo y curarse de todos sus males. Y viendo los bajos precios de la tierra, decide asentarse en una zona llamada Vallate, que se encontraba cercana a la vía férrea y tenía varios ríos cerca. Vallate venía a ser un lugar ideal para que los suecos tuvieran su asentamiento. Este lugar, Vallate, pertenece a una zona que actualmente se encuentra en el municipio Mella de la provincia de Santiago de Cuba, que es donde yo me crié. Se dice que Lind eligió Vallate porque la tierra era muy barata, pero además estaba surcada por bosques milenarios y podía vender esa madera y ganar muy buen dinero. Así que el médico muy inteligentemente decidió dedicarse al negocio de bienes raíces. Compró tierra y la vendió parcelada a otros suecos o nórdicos que vinieron a Cuba también a trabajar y ahí se fueron asentando y creando su comunidad. Este médico también construyó un pequeño hospital rural que fue probablemente el primer hospital rural que hubo en Cuba, si no uno de los primeros. Y un central azucarero llamado Palmarito que atrajo mucho más colonos y familias europeas a esta área de Vallate, que pronto creció y se hizo próspera. Pero tan próspera que pronto los suecos construyeron sus propios almacenes, talleres, su propia estación ferroviaria, tenían instalaciones eléctricas en sus viviendas, tenían una escuela, herrerías, telégrafos, farmacias, hoteles, restaurantes, introdujeron camiones, tractores y automóviles de gasolina por primera vez en esta área. Tenían
tenían diversos cultivos, sobre todo de cítricos. Implementaron la apicultura para producir miel y cera y además para polinizar sus cultivos de cítricos. Tenían crianza de ganados y de aves de corral, pero a mí, personalmente, lo que más me impresiona de todo lo que he investigado es que ellos fueron los primeros en introducir artículos que ya existían en todo el mundo, pero que no existían en los campos de Cuba, como bombas de agua, lavadoras, cámaras fotográficas, termómetros. Sus colonias producían traviesas para el ferrocarril, madera para la construcción de puentes. Incluso en sus talleres se inventó un modelo de grúa de puente más barata y de más fácil construcción. También realizaron importantes estudios de ecología, geografía, zoología y botánica, ya que alrededor de 1914 arribó a esta zona un señor llamado Eric Leonard Edman, quien era botánico. Y aunque sus investigaciones cubrieron toda la isla de Cuba, mayormente él se asentó en esta zona de Vallate. Si te digo el nombre de Eric Leonard Edman, si eres cubano o extranjero, probablemente no sepas quién es. Pero si te digo que fue la primera persona en medir el pico turquino, para los que no son cubanos, el pico turquino es la elevación más alta de Cuba y se encuentra en la Sierra Maestra, aquí en la parte oriental del país. Eric Leonard Edman y su equipo fueron los primeros en medir el pico turquino. Por eso los dos picos cercanos al pico turquino se llaman Pico Cuba y Pico Suecia, en homenaje a este señor Edman, y de cierta forma simboliza la unión entre ambos pueblos y la historia de los suecos en Cuba. Es decir, que en Cuba hay un pico que homenajea la labor de los suecos que vinieron a Cuba, en especial la del señor Edman. Y allí en Vallate era donde el señor Edman almacenaba y empacaba variedades de plantas que enviaba luego a los museos de Nueva York y Estocolmo. Hasta 1920, el señor Edman había enviado a Suecia aproximadamente 19.000 muestras, de las cuales alrededor de 1.000 resultaron ser especies nuevas, por lo cual fue grandemente reconocido. Y todo esto lo habían logrado los suecos y otros europeos en esta zona. Pero sin dudas, el centro y mayor fuente de ingresos de su asentamiento era la producción azucarera del central del Dr. Lind. Todo les iba bien hasta que una compañía norteamericana, la Wagner Sugar Company, creo que se llamaba, construye un central mucho más grande en la zona de Miranda, lo que actualmente es el centro del pueblo de Mella. Para adquirir las tierras de la zona, la Wagner utilizó muchas tretas y métodos un poco turbios, un poco ilegales, y no les convenía la presencia del central sueco porque era competencia, así que terminaron enredando al contrincante y endeudándolo. Actualmente el central de Mella es uno de los centrales más grandes de todo el país, es un coloso. ¿Cómo iba a competir el pequeño centralito del Dr. Lind con un central tan enorme? Así que la guerra entre ambos centrales la terminó ganando el central Miranda y el Dr. Lind quedó arruinado. Luego de la caída del central, muchos suecos regresaron a su país y unos cuantos años más tarde se construyó la presa o embalse Protesta de Baraguán, y el pequeño pueblito de los suecos quedaba en la zona de seguridad de la dicha presa. Así que sus habitantes fueron reubicados para su protección y al construirse la presa, el pequeño pueblito sueco dejó de existir. Y así acababa la época dorada de los suecos en Vallate. ¿Qué nos queda de los suecos en Mella en la actualidad? Tratando de darle respuesta a esta pregunta, salimos de Mella en busca de las ruinas del central de Palmarito. Tristemente, no era nuestro día de suerte. Llegamos hasta aquí. Se supone que por allá atrás era donde estaba ubicado el central, pero no pudimos entrar porque la entrada se supone que está llena de mucha vegetación. Nos dijeron que hay como una tarja que señala el lugar donde está, pero para poder entrar ahí hay que entrar con un machete y romper monte porque no se puede llegar. Pero bueno, hicimos el esfuerzo, tratamos de entrar, no se puede. Pero como yo no me quería quedar así, volvimos atrás para observar más de cerca lo que alguna vez fue el pueblo. Miren, nosotros hemos venido hasta aquí en la moto a buscar el lugar donde vivían los suecos. Se supone que para allá era para donde estaba el pueblo de lo que era Vallate.
Ahí estaba la comunidad sueca. Y miren el central de Miranda, lo cerca que se encontraba del pueblo de Vallate. No podemos seguir caminando porque para allá adelante ya hay agua, porque la presa sube y llega hasta aquí, pero todo eso para allá era lo que era Vallate. Aquí sí. Aquí pueden verlo desde otro ángulo, el área donde se suponía que estaba el pueblo. Fuimos a casa de un historiador de aquí del municipio que nos contó que eran tantas las nacionalidades que había en Vallate y en Palmarito, que era el otro pueblo, que se le llamaba la Babel de Cuba, porque podías caminar por la calle y simplemente encontrarte gente hablando cualquier idioma, gente de muchas nacionalidades. Entonces nos topamos unas casitas que hay por aquí, que era la parte de atrás de Vallate, donde terminaba Vallate, que eran las casas de los moros, que todavía están en pie a época de hoy. O sea, es increíble, casas de mampostería que todavía están en pie, existen, de personas que las construyeron en aquella época. Me causa cierta tristeza después de haber estudiado tanto para hacer este video, que todo lo que estas personas lucharon por conseguir ya hoy no existe, como que ¡puf!, se fumó. Aunque me alegra saber que su cultura y los avances tecnológicos que introdujeron en la zona perduran hasta nuestros días. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya resultado interesante. Si fue así, déjenme su like y su comentario. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Besitos. Bye.